Muy buenos días. Muy buenas. Muy buenos días y muy calurosos. Calurosos y lo que nos queda, porque viene calor hasta el sábado. Usted animando como siempre. 39 grados y prometiendo yendo a mayores. A ver esta noche cómo se nos da Portugal. Bueno, pues a ver, efectivamente. Ahí tenemos, está divertido el Mundial. Ayer cayó Brasil. Eso, ¿qué quiere que le diga? Lo de que ganen los supuestamente pequeños tiene gracia, ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que Brasil tampoco ya es... No es aquel Brasil, pero bueno, Noruega es Haaland y el portero, ¿eh? Estamos viendo que muchos, Bueno, los africanos han merecido pasar 2 o 3 más. No, pero me refiero a las, digamos, grandes selecciones de nuestra juventud, por decirlo de alguna manera. Alemania, Brasil han caído. Italia, que ni siquiera llegó en el Mundial. Alemania, que era ese deporte de 11 contra 11 y gana Alemania, bueno, pues nada. Holanda, que era otra gran potencia del fútbol, pues también, si te he visto, no me acuerdo. Brasil, en fin, pues va quedando lo que estaba un poco en las quinielas de todo el mundo, ¿no? Que eran pues esa España, Portugal, Argentina, Francia, no necesariamente por ese orden. No necesariamente, sí. Pero que parece que se configuran como las que van a... Bueno, España o Portugal, uno de los dos esta noche se va de paseo. Fuera, y a la siguiente nos tocaría... Si Francia gana Marruecos, nos tocaría con Francia en semifinal. Bueno, o sea que yo le diría que siendo favorita Francia, sin duda, Marruecos es una selección sólida y correosa. Un equipo muy potente. Difícil de ganar, ¿no? Efectivamente. O sea que estamos viendo que ya no hay enemigos pequeños. Y todos los partidos, 2-3, prórrogas. La verdad es que el Mundial está siendo, sin ser especialmente de un fútbol de inmensa calidad, pero sí emocionante, muy emocionante, ¿no? En todos los partidos. Y con goles, que también se agradece. Y los goleadores metiendo muchos goles, ¿no? Creo ejerciendo, sí. Messi lleva 7, igual que Ronaldo, igual que Haaland, no sé, o sea que... Sí, los que meten goles están metiendo goles. Bueno, pues está entretenido, ¿no? O sea, sí, quizás es lo único que le echamos en falta a España, que es que no tiene goleador, ¿no? Efectivamente. Bueno, ya iremos encontrando. Igual no hace falta que sea uno el que meta todos los goles. No, aunque le metan 2 cada uno es suficiente, ¿verdad? Efectivamente, que los vayan metiendo el que le vaya tocando cada vez. Sí que tenemos ahí, parece que a Oyarzabal, que está un poco más inspirado. Sí, bueno, está inspirado, hay que decirlo. La verdad es que las va metiendo y va resolviendo. No tanto así nuestro amigo Ferran Torres, quien se empeña en no meterla, pero bueno, a ver, esta tarde será emocionante. Harry Kane otra vez ha salvado a Inglaterra, un 2-3 con México. Es verdad que México jugaba en casa, pero ahí igual Argentina colgados todos del larguero en los últimos minutos con Cabo Verde, lo cual justifica que con España, bueno, pues tampoco lo hicimos tan mal, ¿no? Tampoco era tan difícil empatar con Cabo Verde, ¿no? Digamos, no era tan difícil. Bueno, pues vamos allá. Hablando de otra cosa, y de una cosa que también irá de resultados, que son las elecciones al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España. Unas elecciones, don Diego, que, bueno, comentamos porque son nuestro negociado, particularmente todas esas cosas que hacen los ingenieros de caminos, y porque además se me antoja que es un momento delicado porque la historia de la colegiación de los ingenieros que se adherían ha ido a menos de una forma extraordinariamente manifiesta. Desde un momento de gloria, vamos a llamarle así, en la gran época entre el 2001 o el 2000, si quieren, el 2000 y el 2004, ¿no? La gran explosión de los fondos de cohesión, que había trabajo, habían autopistas, había de todo en montones de obras muy importantes en España. A continuación empezaron a estar menos de moda por una cuestión ideológica. Yo te diría que quizá, a lo mejor me equivoco, pero quizá podríamos poner el año 92 como el principio de toda esa cosa. Eclosión. Que no fue, la eclosión no fue en el 92, pero que sí que fue un principio en el que empezaron a hacerse pues autovías, empezaron a hacerse muchas cosas. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? En el 92 es verdad
que desde los 80 hasta los 90 va en ascenso, digamos, porque también había grandes obras, ¿no? Sevilla con la Expo, que también se hizo mucha obra, en Barcelona con toda con la Olimpiada. Sí, por eso te decía el 92. Exacto, y alrededor de eso el gobierno de Felipe González es verdad que hizo obras por toda España, también para que no pareciera que había agravio comparativo con Barcelona y Sevilla, ¿no? Y se hicieron muchas cosas y aumentó, pero el gran salto, que yo me imagino que tiene que ver también con la apertura de escuelas, como empezaba a haber presión sobre el empleo, después de un momento muy bajo en el año 80, que fue un mínimo de empleo en la profesión, hacia el 92 la cosa se había disparado, pero el gran salto desde el orden para entendernos, de 400 colegiados nuevos al año, el salto hasta los 800 se da más en el 98-99, que yo creo que coinciden ya con los fondos de cohesión. Ya hay fondos de cohesión y hay grande cantidad de obra con nuevas escuelas, ¿no? Y a continuación el punto donde llegan a haber 1000, o sea, en el 2000 hay 900 y pico, y en el 2001, 2002 y 2003 hay más de 1000, y en el 2004 pues hay casi 1000, o sea, estamos hablando de nuevos colegiados. De nuevos colegiados. En el Colegio Nacional. En el Colegio Nacional, eso es, el conjunto de España. Y a partir de ahí, recordemos que no todos los que acaban la carrera o se colegian. Entonces se colegiaban muchos. En época se colegiaban un porcentaje, digamos, muy alto. Muy alto, primero porque había mucho trabajo en los trabajos clásicos de la ingeniería de caminos, había muchos, y ahora pues la verdad es que el sector 10 famoso, que es el sector de varios, desde financieros hasta gente que tenga un restaurante, pues ahí es un sector muy amplio. Ahora es realmente muy importante, y entonces en ese momento, en esos 2000, finales de los 90, principios de los 2000, casi todo el mundo tenía mucho trabajo y estaba muy bien pagado en la construcción, en el proyecto, en la obra civil en general y los servicios públicos de corte ingenieril, digamos así. A partir del 2006, el 2005 ya se nota un poco la bajada, pero ya a continuación 2006, 2007, 2008, en esa crisis que nunca existió en España según Zapatero, pero que resulta que al final sí que existió, ya cae, empieza la crisis se nota en el 2007, en el 2006 ya se nota, 2006, 2007, 2008 más drásticamente, el 2009 de forma importante, y ya a partir de ahí la cosa se acentúa, ¿no? La cosa se acentúa. 2010 la caída es más drástica. 2011, ¿cuántos había en 2010, por ejemplo, respecto a esos 1000 de antes? Pues de la mitad casi. En 2010, 565. Fíjese, llega a haber 1100, casi 1097. En el 2002 hay 1097. En el 2010, 565. Sigue cayendo. No, o sea, se mantiene ese estatus, se mantiene hasta el 2015. En el 2015, de alguna forma, la irrupción de la revolución aquella podemita parece afectar. También, no sé si también se reduce la producción de obra pública y empieza un cierto descenso. Se estabiliza alrededor del 18-19. ¿Y se estabiliza en qué cifra? Bueno, estamos en 275. 275, ¿no? Fíjese, ya la mitad de 2010. No ha parado de caer la colegiación. No, pero ahí se para un poquito, y a continuación entra el grupo de gobierno que ha estado desde 2020 en adelante. Entran en julio, o sea que en la práctica entran para efectos julio, agosto, septiembre. El 2020 no sería significativo. El 2021 la caída ya es muy importante, pasamos de 275 a 227, y desde entonces hasta el 2024 150. En el 2024 empieza una política agresiva del colegio con las empresas, ya que los ciudadanos de a pie no se colegian.
se intenta que se colegien a través de las empresas. Bueno, y en el 2025 se mantiene. No hay ningún crecimiento feroz, pero de 150 pasa a 157. Pero bueno, que se hace como un fomento para que las empresas tengan, digamos, precios especiales. Sí, o algo. Hacen una política llamando mucho, colegiarlos, se hacen exactos, se les hace apaños. Haya más colegiados. Para que haya más colegiados. Pero, ¿esto qué quiere decir? En los últimos 6 años de la presente Junta de Gobierno, que continúa en una de las candidaturas, pues la verdad es que la desafección al colegio ha aumentado entre los jóvenes de forma enormemente significativa. El momento en que eso siga así y la pirámide se invierta, nos vamos a quedar sin colegiados. Ahora mismo todavía estamos viviendo de los viejos colegiados, de los colegiados antiguos, de esos que se apuntaban masivamente al salir de la escuela, que prácticamente, pues la verdad es que todos nos colegiábamos, prácticamente era raro el compañero que no se colegiaba, alguno había. Y alguno que se dedicaba a la banca y a las finanzas desde el principio, entre los ingenieros siempre hubo algo de eso, pero no eran muchos, incluso entre esos muchos se colegiaban por una cuestión de tradición y de solera y de solvencia. Bueno, la situación es dramática. Y de seguir así lleva a la extinción del colegio como institución que signifique algo, ¿no? Más allá de que consigan que se sigan pagando unos visados o que al cierto modo de poder político o económico le convenga mantener un colegio que le hace palmas y que le aplaude, ¿no? Porque una cosa significativa de esta última legislatura, que han pasado tantas cosas con las obras públicas, sin entrar en ideología, simplemente pues el accidente de Adamuz, que después quedó claro que era por falta de mantenimiento. Todo el mundo, sin color político, criticó eso, y eso llevó a que el sindicato de funcionarios, el CESIF famoso, o el AICAPE, que es la Asociación de Ingenieros del Estado, ¿no? Del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, pues resulta que protestaron, aprovecharon el momento, incidieron, y no tiene color ideológico, incidieron directamente y consiguieron que el ministro Puente, pues en el caso de los ferrocarriles, pusiera 400 millones al año encima de la mesa para mantenimiento cuando había pues la 10ª parte, y bueno, y contratar durante los próximos no sé cuántos años hasta 3.600 nuevos funcionarios de todo tipo, incluidos bastantes ingenieros de caminos. Bueno, y sobre todo trasladar a la opinión pública, a la gente, finalmente al votante, pues la fotografía correcta de cuál es el mantenimiento de nuestras infraestructuras. Claro. Que deja mucho que desear, ¿no? Y que, bueno, pues parecía, o nos estaban contando, que vivíamos, yo recuerdo que en el mejor de los mundos posibles. El propio Óscar Puente, meses antes de la tragedia de Adamuz, que es un poco cuando, digamos, se caen todos las tramoyas y los mitos, ¿no? El forillo. Se empieza a ver lo que hay. Meses antes estaba hablando de un AVE que iba a ir a 350 kilómetros por hora, de la edad de oro del ferrocarril, etcétera, de un relato que luego hemos visto pues que no se corresponde. Bueno, que ahora todos los trenes van, ahora que ya no pasa nada, ¿no? Tardan más, en lugar de 2 horas y media el Madrid-Barcelona tarda 3 horas 02, el más rápido, el directo más rápido, igualmente a Sevilla, donde de vez en cuando... Pues lo que hemos visto tanto en la infraestructura ferroviaria como en las carreteras y en muchas otras cosas de las que podemos hablar, porque también podemos hablar de presas, podemos hablar de la red eléctrica, sí, hay que hablar de eso, sí. Podemos hablar de todo esto. Lo que hemos visto es que, digamos, el mantenimiento no se estaba haciendo y la dejadez era tal que empezaba a ser un tema peligroso, tan peligroso como que estábamos muy cerca de ese punto en el que ya no es posible hacer un esfuerzo de mantenimiento para salvar la infraestructura, porque al final acaba siendo necesario, digamos, derribarla y empezar de cero, porque se ha, efectivamente, digamos, deteriorado tanto. Sí, que ya no es rescatable, vía mantenimiento. Eso es, ¿no? Y entonces, bueno, quizá estemos a tiempo todavía y
creo que eso es una parte muy importante de lo que deben hacer los ingenieros de caminos y seguramente esa es su labor, igual que los colegios de médicos alertan de los problemas de salud pública. Eso es su obligación. Piden vacunaciones, hablan de políticas sanitarias porque es su obligación, porque ellos tienen ese conocimiento que a los común de tienen la salvaguarda de ese área de conocimiento. A los que no somos especialistas en eso, pues no lo tenemos o nos falta, y ellos son los que tienen que alertar, pues los ingenieros son también los que tienen que poner el dedo en los problemas para que los ciudadanos seamos conscientes de qué es lo que está pasando de verdad con nuestro patrimonio, porque al final es nuestro. Lo hacen con nuestros impuestos, claro. No, y sobre todo. Claro, el patrimonio del Estado es nuestro. Nuestro patrimonio. Tiene usted razón, don Diego. Hemos construido durante décadas o años o cientos de años incluso. Y que de repente pues no nos damos cuenta, si alguien no nos lo dice, que estamos a punto de perder ese patrimonio, ¿no? Claro, y que tenemos que exigir pues que eso se cuide y que eso se mantenga y que eso funcione como es debido. Y la forma que tienen los ciudadanos de exigirlo, pues acaba siendo electoralmente. Electoral, ¿no? Claro. Entonces, pero ese mismo ministro que decía lo del suflé de maquinistas y de ingenieros, cuando se le presiona adecuadamente, se ponen datos encima de la mesa, al final se encoge de hombros y acepta lo que tiene que hacer. Sí. Pues ya está, pues ya nos va bien. Quiero decir, aquí no se trata de entrar en temas ideológicos, se trata de decir, oiga, le presionamos para que haga lo que tiene que hacer. Desde luego, haciendo de palmeros, como ha hecho el colegio los últimos 6 años, invitando a los ministros a los cierres de los eventos estupendos y glamurosos y diciendo que todo es precioso y maravilloso, a mí no se consigue. A mí no sé si me parece, o sea, no me parece mal que el colegio tenga relación, y la tiene que tener. Hombre, tiene que tenerla. Con todas las instituciones públicas. Pero como interlocución. Invitarles a todo lo que sea necesario, pero eso no impide que luego se guarde silencio cuando lo que hay que hacer es denunciar ese deterioro de las infraestructuras. Por los ciudadanos, también. Claro. Hablamos de 46 muertos, nada más. Sí. No, por eso te o digo esas presas que donde hemos estado con tanto miedo durante las grandes lluvias de este enero-febrero. Sí. Y que resulta que ahí había que tapar, pero ¿qué hay que tapar? No hay que tapar nada, no es contra nadie, es a favor del ciudadano que hay que hablar. Eso es. Y evidentemente a un ingeniero, una ingeniera joven de 25 años, pensar que lo que toca es humillar y callar no debe de ser muy atractivo. Y además, ya no solo ese papel de denuncia, sino también ese papel de defensa de los propios ingenieros, que muchos de ellos están en esos puestos públicos, en esos ministerios. Con gran responsabilidad y muy mal pagados. Denunciando que ocurre esto y no tienen el apoyo por detrás del colegio, digamos, avalando lo que estos... Avalándolo de verdad, que se vea que se avala. Lo que estos ingenieros están denunciando, jugándose, digamos, sus puestos, sus carreras, etcétera, y que necesitan... Mire, con el tema de la norma sismo resistente, que ahora hemos vuelto a comentar estos días por la desgracia de Venezuela, o sea, sabemos de compañeras, porque además han sido algunas chicas, que por defender que se aplicara, fíjense ustedes, por defender que se aplique una norma europea, se han visto perjudicadas en su evolución profesional, o se las ha quitado de sitios, o se ha presionado para que no estuvieran con determinada representatividad. Eso con una cosa que es el cómo se calcula una estructura. Y el colegio se ha quejado de que la asociación y algunos ingenieros defendieran que eso no podía ser así, que había que aplicar el eurocódigo para que no pasen cosas como las de Venezuela, en España, que hay zonas en las que puede pasar. Eso no puede ser. Eso es una perversión que lleva a esta pirámide invertida en la que los nuevos egresados, cada vez hay más egresados y cada vez hay menos colegiados que egresan. ¿Qué tal? Si estamos hablando ahora pues del orden de 700, a lo mejor, colegiados al año, colegiados egresados al año, pues mire, 150 es poco más del 20% de los que se colegian. Si fueran 750 sería el 20%, pues... 150, sí, el 20%, ¿lo estoy diciendo bien? Sí. Sí, ¿no?
supongo que calcula usted mejor Sí, que yo. sí, es 20, 150, sí, está 650. Sería el orden del 20%, pues el 20, el número es difícil de calcular, pero está ahí en ese orden de magnitud, entre 700 y 800 debe de andar la cosa entre todas las escuelas, que son muchas ahora, las escuelas que dan másters de caminos, el máster habilitador de ingeniero de caminos, canales y puertos. Bueno, pues ahí estamos en la carrera final porque la votación se produce entre el 3, desde el pasado viernes 3 de julio y el próximo miércoles 13 de julio. Esa sería la votación estándar, la online y presencial, pero luego hay un día, tiene una cierta peculiaridad, porque después de estar votando durante 10 días, hay un día de reflexión, que es un poco cómico. Bueno, yo creo que la reflexión consiste, acuérdese usted que no ha votado y entonces puede ir usted a votar solo presencialmente el día 15 a las sedes de todas las demarcaciones y la propia sede del Colegio Nacional en Madrid. Es importante que se vote porque, sin duda, estamos en un momento singular y decisivo, no solamente en las infraestructuras o en la ingeniería civil y de caminos, no solamente ahí, estamos en un cambio de época muy, muy drástico y hay que tener una posición muy proactiva y muy performativa y muy beligerante en relación a los cambios. Hay que estar ahí, digamos, ¿no? Lo de seguir intentando pescar... Hombre, a ver, mira, Ramiro, yo hay una cosa que creo que es importante y que es importante, que lo saben muchos ingenieros, pero quizá otros no, que es que en las elecciones en los últimos años, pero hablo de 10, 15, 20, 30 años, al final vota una cantidad muy pequeña. Un 25%. Un 25% es cierto. De los colegiados, ¿no? Entonces, y siempre los mismos. Los colegiados tendrían que darse cuenta de que es su colegio, de que es su profesión, de que es la ingeniería, del papel de la ingeniería en España, de lo que estamos hablando, y de que deberían tomarse la molestia pues, de pensar que les conviene de ir a votar. De ir a votar, que tampoco hace falta ni ir, que se puede votar por correo electrónico. Hasta el día 13 se puede hacer directamente telemática. Se puede votar. Sí. Y oye, y si se pasan todos los plazos y tal, pues acercarse el día 15 a votar al colegio, pues tampoco pasa nada, pero que quiero decir que hay mucho tiempo y mucho plazo para que puedan votar con la comodidad de no tener que salir de casa ahora que hace tanto calor, ni abandonar el aire acondicionado, ni, en fin, que pueden hacerlo. En los colegios y en las sedes hay aire acondicionado. Y deberían compañeros. hacerlo, y creo que es una lástima. Porque si vemos elecciones en otros colegios, como estoy pensando en colegios de abogados... Ahí hay una tradición de participación, ¿verdad? Efectivamente, todos o muchos, o por lo menos se llegan a porcentajes del 60, del 70%, y estamos hablando de que en caminos un 25% deciden por el 100%, ¿no? Y esto... Pues es sí, la culpa es del 75, no del 25 que vota, claro. En procesos democráticos, digamos que no valoramos o pensamos que la abstención es mala, pensamos que es mala porque unos pocos deciden por muchos. Claro, y cuanto más grande sea la abstención, la muestra son menos, mejor. o unos pocos menos los que deciden por muchos más, ¿no? Con lo cual, pues es muy conveniente... Es salud democrática. Que los ingenieros se tomen la molestia de votar, ¿no? Eso sería fundamental. Hay dos candidaturas, los programas electorales de ambas están ahí a la vista. En la página web del colegio. Y sobre todo están los hechos. Están los hechos. Y cada uno pues que mire, que vea, que piense qué es lo que más le convence, qué es lo que más le gusta, qué es con lo que más afinidad siente, y que se tome la molestia de votar y que no sean... Pues lo que decimos, 3.000, 4.000, los que decidan por 20.000. Sí, ¿no? 5.000, deciden 5.000 y pico por casi 25.000. O sea, es el 20 y algo por ciento, 25 creo que fue la última vez, de ese orden de magnitud de los colegiados. Pues, claro, pues es yo creo sí, es lamentable,
porque además es importante, Sí, sí, porque por eso ahora digo. mismo eso es votación tipo club social decadente, donde la Junta, pues bueno, está allí, hacen Sí, que lo que tienen que festejos. entender los ingenieros que no han ido a votar o que últimamente, los últimos años, que no es una cuestión de elegir qué moqueta se pone Eso en el es. salón del colegio. No, no es eso. Ni de qué color va a ser la mesa, ni quién va a ser el que lleve el bar o el restaurante, sino que se trata de cuál va a ser el papel de la ingeniería en España, ¿no? Y esto, pues yo creo que es lo que deben pensar, que Y es un momento decisivo. que merece la pena que estudien que analicen las candidaturas, vean lo que cada una propone y voten, que Y voten, en que voten. consecuencia. Sí, señor. Muy bien. Pues nada, a votar todos. A votar todos.